avanzado bastante con la PPT 3.2, ¿sí? ¿Hasta dónde habíamos avanzado? A ver si alguien me lo recuerda. Cualquiera, ¿eh? Eh, Creo que modificación de datos, profe. Hasta ahí hemos llegado. Hasta Entiendo update, que, ¿sí? creo, creo que sí. A ver, ahora chequeo, pero La, claro, no, la 3.2 la habíamos terminado. Habíamos empezado la 4, incluso avanzado ahí, con la PPT 4. Sí. Perfecto, bien, 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 mejor. Porque, bueno, el PPT 4 la vamos a tirar acá también. Fenómeno. Hoy vamos a hacer, ustedes van a hacer en sus casas algunos ejercicios. Esta es la PPT 4, ¿no? Acá habíamos empezado a hacer inserciones, selects y algunos deletes y también updates. Bueno, no importa esto porque lo vamos a volver a repasar y hoy quiero que sí hagan algunas cosas similares a las que tal vez les tome en el examen parcial. Obviamente, insert, update, delete no, delete tal vez no le tomo, pero select sí. Y con la cláusula where, por supuesto, ahora vamos a ver todo eso. Pero Profe, también, sí, ¿el parcial va a ser a mano o con la computadora? y a mano va a ser, no nos queda otra. Pero ¿cómo va a ser? Digamos, a ver, parate, a ver si se me suma alguno. Bueno, de última, lo voy a volver a comentar, la clase que viene. Nosotros el parcial lo vamos a hacer el 24, así que el 23 vamos a hacer repaso. Si lo pudiera pasar, lo pasaría, porque me gustaría, pero no nos queda sino clases en el medio como para llegar al recuperatorio y luego al globalizador. Entonces, el 24. ¿Cómo va a ser? ¿De qué estilo va a ser? Miren, la idea es, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le voy a mostrar cualquiera de las prácticas que habíamos hecho, ¿no? Nosotros, ¿hasta dónde habíamos llegado, digamos? ¿A hacer qué cosa? El modelo de datos a nivel eh, conceptual, pero con restricciones, ¿no? Es decir, primary keys, foreign keys y algunas otras que no podíamos especificar allí. Pero, por ejemplo, si vamos a el mapa canónico, yo les puedo dar un mapa canónico, tal vez menor a este, ¿no? Pero decirles a ustedes, bueno, tenés que crear tal tabla. Tenés que definir los campos de la tabla. Si ustedes se fijan acá, el mapa canónico, el mapa normalizado, les da una serie de información. ¿Qué información les da? ¿Qué voy a tener que crear? Por ejemplo, si yo le dijera, crea la tabla localidad, cualquiera puede levantar la eh, mano o abrir el Cre- micrófono. Crear primary key, tal. profe. eh, Primary key, tal sí. cual. ¿Qué Un más? atributo de nombre y localidad Sí, por y supuesto. una foránea que referencia localidad. Unique ID o A no. provincia. ¿Cómo? Provincia. Unity ID, Identity. 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 Tal vez, si yo eso, por ejemplo, eh, ahí vuelvo a presentar la cuestión, ahí los que se sumaron recién. Examen parcial, ejemplo, les puedo dar un mapa canónico y alguna serie de consignas. Una es, por ejemplo,
hay que crear tal tabla usando el lenguaje SQL de definición de datos. Es decir, van a tener que hacer cosas como esta, ¿no? create table, tal nombre de tabla, con tal campo, y a lo mejor yo les digo, ok, un campo autonumérico de tipo identidad, con tal semilla, con tal incremento, otros campos, y seguramente definir la clave primaria, definir alguna foreign key. Si, por ejemplo, nosotros observamos acá la tabla localidad tiene como foreign key el código de provincia, ¿no? Entonces, si yo les hago una pregunta conceptual a ustedes, cualquiera, eh, ¿qué necesito para poder declarar la foreign key código de provincia? Tener la La tabla tabla provincia con provincia. su primary key de código de provincia. Claro, necesito antes tener la tabla provincia para poder hacer referencia, cuando declare la foreign key, para poder hacer referencia a la tabla provincia, al código de provincia. Eh, si ustedes observan aquí, por ejemplo, claro, tabla provincia es como una tabla padre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que definir una foreign key en localidad. Alumno, como tengo que definir una foreign key código de localidad, entonces necesito tener localidad creada primero, ¿no? Y así, es decir, si yo eh, las foreign keys las voy a definir cuando hago el create de una tabla, el create table, como acá, digamos, create table, y adentro de este create table definimos todos los campos, la primary key, y también definimos foreign keys, acá, ¿no? Pero si nosotros definimos foreign keys, por ejemplo, en este caso que estábamos definiendo esta tabla products new, y íbamos a definir esta y esta como foreign keys, necesitamos la tabla categoría que exista y la tabla suppliers que exista, si no, no podemos hacer referencia, ¿no? Eso es si lo hacemos dentro del create table. En realidad, hay una forma de no tener que llevar un orden de creación. ¿Cuál sería la forma? La forma sería hacer todos los create table, definir, por supuesto, la primary key en cada tabla que voy a crear y luego agregar las foreign keys. Si yo ya creé, por ejemplo, la tabla o las tablas y después quiero agregar una foreign key, ¿cómo empezaría la definición? ¿Qué voy a hacer? O sea, primero hacer el create table para todas las tablas con los datos, poniendo que es nulo, cuál es la Sí, primary key, y sí. luego de crear todas las tablas va a hacer las constraints indicando cuál es la foreign key y a qué tabla representa. Excelente, muy bien. Eso sería. ¿Y si yo tuviera que declarar una constraint de tipo foreign key, cómo arrancaría? ¿Qué voy a hacer? Voy a modificar una tabla. Entonces, ¿cómo arrancaría la consulta, la Claro, o cláusula? sea, el alter table. Ok, muy bien. Voy a hacer alter table. No voy a definirlo así, sino que voy a hacer algo como esto, ¿no? Alter table tal tabla, add constraint, y aquí no será una constraint de tipo default, sino que será una constraint de tipo foreign key, ¿sí? Con referencias, igual a esto que está acá. Entonces, yo les puedo mostrar en el examen, tener un mapita de información canónico y decirles, bueno, creen la tabla tal y la van a tener que definir con los campos tal, tal y tal, que permiten nulos, tal campo de tipo identity, tal campo de tipo
de tal tipo, etcétera. Después le puedo decir, miren que tal tabla ya está creada, agréguenle tal restricción, por ejemplo, de tipo check, que haga tal cuestión, ¿no? Que controle tal cuestión. Es decir, si la tabla está creada, es una cosa, si no está creada, es otra, ¿no? Usaré create table o alter table, ese tipo de cuestiones. Entonces, como eso ya lo hemos visto, lo que quiero que cada uno de ustedes intenten hacer en sus casas es una cosita muy sencilla que les voy a proponer. Vamos a seguir haciendo cosas, pero simplificadas, ¿no? Como para que ustedes lo puedan lograr. Vamos a ver, acá no. Esto. Miren lo que quiero que hagan. Después borramos Norwin y la volvemos a crear. Pero por ahora, escriban este comando, create database alumnado, y eso les va a crear una base de datos alumnado. Miren, si yo selecciono y le doy F5, ahora voy a tener la base de datos alumnado. Está vacía, no tiene nada, ¿no? No tiene tablas. Entonces, ¿qué les propongo yo? Quiero que creen la tabla alumno, de nombre alumno, con el campo alumno ID que sea un entero autonumérico, con semilla 5 e incremento 1 y que no permita nulos. Además, un campo nombre alumno de tipo varchar de 20 y que no permita nulos. Y un campo mail varchar de 20 que sí permita nulos. Finalmente, definir como primary key una primary key de nombre pkalumno para el campo alumno ID. Hagan eso. Tienen 5 minutos para hacerlo. Tiene que ser medianamente rápido. Vamos a ponerle 7 minutos. Inténtenlo, vamos. ¿Les parece difícil? ¿Alguno no entendió? Puede abrir el micrófono y preguntar. Profe, no tiene que ver con la actividad. Porque no escuché cuando dijo, ¿el parcial lo va a tomar el miércoles que viene? ¿Sería entonces? No, el jueves. ¿Viene? ¿Jueves El jueves, 24? sí, porque quiero tener una clase en que nos veamos antes. Bien. Bueno, Sí, el jueves 24. bien. Por eso, la idea es que vayan practicando algunas cosas similares a las que podemos hacer en el trabajo parcial. Así que la idea es, por ejemplo, como les contaba antes, ¿no? Yo les puedo dar un mapa canónico y decirle, mira, tenés que crear esta tabla, tenés que definir tal restricción, fíjate que la tabla esta ya está creada. Después tenés que hacer algunas inserciones, tenés que obtener tales campos, seleccionar todos los elementos de la tabla tal que cumplan con las siguientes condiciones, hacer una actualización, una modificación del campo tal en donde se cumplan estas condiciones en la tabla tal, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bien. Y le hago otra pregunta, si yo me lo anoto. ¿El recuperatorio sería la otra semana? En caso de que no... Claro, pero con una clase intermedia en la que nos vemos, les hago la devolución y se preparan y me hacen las preguntas que quieran para poder estar preparado a aquello que les toque recuperar. Bien. Así que sería más o menos el 31 el recuperatorio. Exacto, acá, mirá, yo lo había abierto. El 31 recuperatorio, 24, 31 y, bueno, el 7 el recuperatorio global. Bien. Bueno. Espérate que Bien. vuelva a poner esto, Listo. ¿no? Bueno, profe.
Muy Eh, bien. gracias. No, 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 de nada. Ahora intenta hacer esta consigna, así de sencilla. Obviamente, no es que quiero en este momento que ustedes se acuerden de memoria. Vayan, busquen acá cómo se define, cómo hago una create table, los campos. Traten, si quieren copiar y pegar, lo pueden hacer y van cambiando los nombres de las cosas, ni hablar. Usen todo lo que tengan a disposición. Pablo, Ahí voy. Sí. ¿podrás explicar cómo es lo del autonumérico con la semilla y el incremento? Sí, pero ahora lo explico, no tengo ningún problema. Es decir, tengo que generar un campo de tipo, ¿de qué tipo si es autonomérico? ¿Qué le voy a poner? En realidad te estoy diciendo que sea un entero, de tipo entero. Que sea autonumérico, digamos, y que sea identidad, ¿no es cierto? A ver si ahí se ubican. Si lo buscan, lo van a Identity encontrar. sería, profe, ¿no? La Identity, palabra tal reservada, cual. sí. Identity y con semilla 5 e incremento 1 es lo que ustedes definen al lado de Identity, entre paréntesis, ¿no es cierto? Colocan primero la semilla y después el incremento, separado por coma. Búsquenlo, hagan ese trabajo, les doy unos minutitos más, pero es importante que no se los diga yo. ¿Más o menos te orientaste? Sí, sí, ahí está. Porque no lo encontraba en el PPT, pero ya encontré. Ok, ok. Les voy contando algunas cosas sin confundirlos por ahora, lo hago lento y despacio. Como diría el querido René Lavand, no se puede hacer más lento, digamos, ¿no? El tema es que generalmente las primary key se definen cuando creo la tabla. Las foreign key puede que no, por el hecho de no tener que mantener un orden de creación, sino que hacer todos los create tables y a continuación hacer todos alter table generando las foreign keys respectivas. Esa es una práctica habitual, digamos, ¿no? No hay que olvidarse de las foreign keys, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo van? Creo que ¿Hay pude. alguno que haya terminado? Creo que pude. Muy bien. ¿Más gente? Ahí me falta poco, profe. Eh, Bueno, dale, tranquilo. Eh, ¿eh? Les pido que levanten la mano los que lo terminaron, ¿sí? ¿Saben cómo levantar la mano? Ahí va. Duquesa, vamos creciendo muy de a poco.
pero bueno, tendré que tener paciencia. Hasta las y 30 tienen tiempo. Bueno, hay otro más. Muy bien. Ahí va queriendo. Más gente. Bárbaro. Bueno, vamos a ver cómo es. Y ahora les voy a pedir que hagan otra cosa más. ¿Cómo sería la cosa? Así. Como esto que ven acá. El use master no hace falta. Ah, esto me quedó puesto. Tampoco hace falta. Esto sería de la siguiente manera, ¿no? Create table alumno. Defino el campo alumno ID. Un de tipo entero. Va a ser identity. Y acá yo había dicho con semilla 5. Ahí iría la semilla. 5. Y después, es decir, ¿qué significa esto? Que va a arrancar en 5 y va a incrementar de a 1. Se los digo para hacerlos renegar un poquitito ahí, que no sea todo 1, 1, sino que esto va a arrancar de 5 y va a seguir 6, 7, 8, 9. Nombre de alumno, un varchar de 20, no permite nulos tampoco. Email, un varchar de 20 que sí permite nulos. Y después la foreign key, ¿no? Perdón, la primary key. Una constraint de nombre PK alumno. Le tengo que poner un nombre único. Por la duda les digo que si ustedes no especifican un nombre, SQL Server crea un nombre aleatorio alfanumérico único. Un tanto inentendible, por eso generalmente es mejor colocarlo 1. También decimos de qué tipo es la constraint que vamos a agregar y luego podríamos poner clustered o non-clustered, pero si no lo ponemos, la crea en forma clustered. Y entre paréntesis ponemos el campo, en este caso es el campo, uno solo, que conforma la primary key de esta tabla. ¿Por qué digo uno solo en este caso? Porque podrían ser más de uno primary key. Si fueran más de uno, tengo que usar la coma y colocar el otro campo dentro del paréntesis, ¿no? Si fuera una primary key compuesta. Entonces, si nosotros seleccionamos esto que está acá,
y lo ejecutamos, F5. Ahora, la base de datos alumnado, tenemos que hacerle refresh. No lo tenemos, eso es porque no estoy parado en alumnado, el mismo error de siempre. Me voy a parar acá y acá me voy a parar en alumnado. Me paro en alumnado o tengo que poner use alumnado. Y ahora sí, estando parado en alumnado, en esa base de datos, vuelvo a ejecutar la consulta, ¿no? F5 o execute y ahora sí va a aparecer. Ahí está. La tabla alumno con las columnas que nosotros acabamos de definir en este momento. Y como key van a ver que existe PK alumno, que sería alumno ID. Bien. Entonces, hasta ahí, los que no lo habían hecho, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. buenas noches. Bueno, Yo le puse no le puse varchar, digamos, le agregué la N adelante, porque me guié por los PPT3, digamos, por los no hay otros cuchillos. problema. No le hace nada. No pasa nada. NVarchar es un tipo de dato que te sirve también para este caso. Ah, bueno. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hicimos nosotros recién? Conceptualmente, ¿qué hicimos? Creamos la tabla de alumno Ok, con creamos ambos. la tabla. Creamos la estructura de la tabla, tenemos la tabla de alumnos. ¿Tiene esto algo adentro? No. No tiene ningún registro, ninguna fila. No, Lo que les pido ahora, además, es lo siguiente. Para el nombre del alumno, definan una restricción, una constraint de tipo unique. Es decir, no quiero que se repita el nombre del alumno. Conceptualmente, ¿qué tengo que hacer si tengo que agregar una restricción? ¿Cómo empezaría? Con un alter table. Con un alter table, tal cual. Alter table, ¿qué tabla? Alumno. La única que Alumno, hay. ¿no? Le voy a agregar la restricción a esa tabla. Muy bien, busquen, obviamente, si no se acuerdan, cómo es que se agrega una restricción. Pero esto le puede servir de guía. Esta es una default. Pero básicamente es siempre lo mismo eso. Alter table, tal tabla. Add constraint, esto podría estar acá. Así. Add constraint de tal nombre, tal tipo. Bueno, busquen una unique. Y lo que tienen que hacer es unique, esto no, unique el campo nombre alumno. ¿Sí? Vamos, inténtenlo. Tienen hasta las y 45, esto es más rápido. Busquen allí la sintaxis correcta para poder agregar una restricción de tipo unique al campo nombre alumno. Aguárdenme un momento.
Ahí estamos. ¿Hay alguno que haya terminado? Levante la mano. Duquesa, vamos. 3, ok. Traten de probar ustedes. El que no lo recuerda, bueno, hay gente que está del celular, otro que están intentando hacerlo en lápiz y papel, no hay problema. Pablo, Sí, una consulta. ¿Cuándo una primary key de qué va a depender, digamos, si la haces clustered o non-clustered? la diferencia entre clustered y non-clustered es una cuestión de memoria, digamos, de cómo se organiza la memoria para poder hacer un agrupamiento o no. En el caso de clustered es agrupada y en el caso de non-clustered no. Mantiene, digamos, punteros a cómo fue la inserción de los registros. Esa es un poco la diferencia. Hay Sería que ir para a hacer buscar. una búsqueda. Claro, o sea, la clustered era creo que la por defecto, porque generalmente vas a tratar de establecer un índice por la primary key y un orden, digamos. Entonces te sirve que sea ordenado, agrupado, digamos, ¿no? Y en el caso de non-clustered no. Lo que pasa es que a veces, digamos, a nivel recursos es un poco más costoso, pero al generar la non-clustered mantiene un puntero a cada, digamos, ordena también en realidad un puntero a cómo fue la inserción de cada registro, entonces también sirven. Pero hay que, digamos, ir a leer la especificación exacta para encontrar la diferencia y ver la aplicabilidad en cada caso. Lo más común es que sea cluster, digamos. Por eso ni siquiera tenés que especificarlo cuando declarar la primary, ya que por defecto es cluster, ¿no? Bien, gracias. Más gente, ok, bueno. Más o menos ahí estábamos. ¿Cómo sería la definición de una constraint de tipo unique para el campo nombre alumno? Es decir, yo no quiero que el nombre se repita. De esta manera. Alter table, ¿qué tabla? La tabla alumno. Add constraint, voy a agregar la constraint de este nombre. Recuerden que el prefijo es, digamos, para unique U, para check CK, para default DF, ¿no? Primary key PK, foreign key FK, ¿no? Mantener esa convención. Guión bajo, en este caso, como es sobre un campo, nombre de alumno. Y después, el tipo de constraint, es decir, en este caso es unique, y entre paréntesis, el nombre del campo al que vamos a hacer único, ¿no? Nombre alumno. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? No. Bueno, ahora selecciono y ejecuto F5. ¿Dónde aparece la cláusula de tipo unique? Digamos, la restricción de tipo unique. No acá en constraints, acá en keys. Vamos a refrescar. Y ahí tenemos la llavecita para arriba, son restricciones de tipo unique. ¿Sí? Si alguien quiere hacer una pregunta, por ahí no estoy mirando el tema de las manos, así que puedo abrir el micrófono. Profe, Sí. pregunta, cuando vos haces un alter table, eh, ¿no va entre paréntesis como el create, digamos? No.
y no lleva la coma al final de cada código, digamos. Tampoco. Ah, Ojo, listo. esto es una forma de escribirlo. Yo lo podría escribir así, ¿eh? Todo en un solo renglón. Sí. Es una forma de decir alter table, add constraint, unique. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Vamos a mirar la tabla alumno haciendo un select asterisco, es decir, un select todos los campos from la tabla alumno, ¿no? Si nosotros hacemos esto, acá tenemos la tabla alumno, no tiene filas, ¿sí? No tiene registros. Entonces ahora yo les propongo que que inserten dos alumnos, dos o tres. Prueben. Insertar. Insert. Búsquenlo. Los insert lo tienen en la PPT4 que hemos visto, acá arriba, ¿no? Acá tienen insert. Las distintas formas de inserción que vimos es, yo voy a declarar la cláusula insert tal tabla, en tal tabla, y puedo declarar los campos que tiene la tabla y después en los values poner los valores. ¿Sí? Si no especifico qué campos, puedo hacerlo, digamos, puedo no especificar los campos y usar insert, por ejemplo, en este caso, customers, values, pero estoy obligado a colocar todos los campos de la tabla. ¿Sí? Una cuestión más. Cuando declaro campos, solo estoy obligado a declarar los que no permiten nulos, excepto si es una columna de tipo identidad, tampoco hace falta que la declare al campo. Es decir, solo los que no permiten nulos, y después entonces en los values voy a colocar solo valores para los que no permiten nulo. ¿Sí? Si especifico la lista de valores. Si no especifico la lista de nombres de campo, digamos, puedo hacer insert tal tabla value, pero estoy obligado a especificar todos los valores. El de la identidad no, pero el resto sí. Ténganlo en cuenta y prueben. Ahora, hagan 2 o 3 inserciones de alumno. Si miramos aquí, tenemos un campo identidad que si queremos saber si es un campo identidad, podemos hacerlo haciendo clic con el botón derecho del mouse, Properties, y acá se ve que es un campo de tipo identidad. Identity True. Identity Seed, la semilla, a partir del 5. Identity Increment, el 1, de a 1. Después tenemos un campo nombre alumno que no permite nulos y un campo mail que sí permite nulos. Traten de hacer algunas inserciones, inserts. Pablo, una consulta. Sí, Nosotros habíamos visto en un momento para definir una regla. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y una restricción, por ejemplo? la regla es a nivel, digamos, si te referís a esto, Programmability Rules, Sí, eso. acá, nosotros podemos definir una regla, un default, un tipo, y si lo definimos acá en programación, es para poder usarlo más de una vez. ¿Me entendés? Ah, Y en ok. diferentes lugares, como para poder
reutilizarlo. ¿Entendés? Sí. Bien. Si no, lo defino en la tabla que necesito y listo. Ah, bien, perfecto. Gracias. ¿Ok? Bien. Calculo que ya lo deben haber probado. Lo intentaron algunos. Levanten la mano los que lo hicieron ya. Bueno, ahí se va sumando gente. ¿Cómo sería la cuestión? Les voy a mostrar una forma, ¿no?, de hacerlo. Sería así. Esto que está acá. Si yo pongo insert, tabla alumno, values, fíjense que acá yo no estoy especificando los campos. Los nombres de los campos, estos que están acá, yo no lo estoy especificando. Estoy poniendo directamente el nombre del alumno y también le estoy poniendo el mail. Vieron que no coloco el alumno ID, porque eso lo va a hacer solo el SQL. ¿Por qué? Porque es un campo de tipo identidad. Si yo selecciono esta consulta y hago F5, una fila afectada, si observamos ahora, hacemos un select, tenemos el 5, porque a partir de ahí es la semilla, digamos, a partir de ahí parte, para ser redundante, ¿no? Nombre de alumno Roberto, mail Bob, ahí estamos. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Quisiera hacer otro insert igual, digamos, con Roberto, por más que acá le ponga otro valor. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué debería pasar? Tirarte la alerta Exacto. ¿Por violación de qué? de Unique. Unique, Exactamente, por violación de restricción unique. Ahí está, ¿no? Es decir, unique key constraint, un nombre de alumno no puede insertar un valor duplicado. Te dice cuál estás intentando insertar. Roberto, no puedo. Ahora, si le pongo Roberto 1 o Roberto 2, vamos a ponerle, ahora sí va a andar una fila afectada. Selecciono y ahora vamos a ver que acá está Roberto 2. ¿Por qué salteó el incremento? Porque falló en una inserción y hubo una alerta de una restricción, ¿no? Por eso saltea el incremento. Eso puede ocurrir, por eso no se confíen con el tema de los incrementos que sean siempre secuenciales. Eso no va a pasar, o puede no pasar. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, muy bien. Y básicamente esta es la cuestión. Entonces, también puedo hacer esto, ¿eh? Vamos a ponerle Roberto 3. Y acá, en lugar de colocar el valor del mail, invoco a la cláusula por defecto. Si es que existe, si hay una cláusula por defecto, que esta tabla no tiene una constraint de tipo default para el campo mail, no la tiene. Si eso no existe, entonces va a colocar nulo. Es decir, el valor nulo para el campo. Si ejecuto esto, F5, una fila afectada, hago el select para ver la tabla como está,
y ahí tengo al querido Roberto 3, ¿no? Nulo. ¿Sí? Es decir, si yo no sé el valor de un campo y voy a hacer así una cláusula de tipo value sí, no especificando los campos, puedo recurrir a invocar el valor por defecto. O poner nulo también. También esto funcionaría, miren. Por la duda les muestro. Ahí. Acá puedo poner null. Y Roberto 4. Esto va a funcionar. ¿Sí? Ahí lo tengo. Puedo especificar el valor nulo también. Muy bien. También, otra forma de hacer esto, en este caso donde tengo estos tres campos, el primero es una identity, no permite nulo por supuesto, pero lo va a generar el propio SQL, y el segundo, nombre de alumno, no permite nulos, tengo que especificarlo. El tercero permite nulos. Como acá especifico campos, y estoy especificando un solo campo, los que no permiten nulos, básicamente, estoy obligado a especificarlo, cuando especifico nombres de campo, especifico el nombre de campo, nombre de alumno, y después en values pongo Roberto 5, digamos, ¿no? Para que no me salte por unique. Y esto va a funcionar, va a generar el siguiente ID y le va a colocar nulo al mail, ¿no es cierto? Acá especifiqué nombres de columna, digamos, nombres de campo. Le doy F5 y si hago el select, acá lo tengo, ¿no? Es otra manera de hacer un insert. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bueno, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a poner en juego lo siguiente. A ver, así hoy por lo menos practican bien todo esto de creación, también de, digamos, de foreign keys, le quiero hacer practicar. Así que nosotros estábamos mirando esto que está por acá. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Quiero que hagan esto. Definan la tabla materia, ¿sí? Código de materia, una identity. Nombre materia, pónganle varchar de 20, no hay problema. Y el código de carrera lo van a tener que poner. Es una foreign key. Entonces, ¿qué voy a necesitar hacer primero? Crear la carrera. Pero en carrera pongan nada más que código de carrera y nombre de carrera. El resto no lo hagan. Código de carrera autonumérico, un entero autonumérico, y el nombre un varchar de 20 también. Es decir, definan la tabla carrera con código de carrera como autonumérico y que luego va a ser la primary key, y nombre de carrera un varchar de 20. Luego definan la tabla materia con código de materia autonumérico, nombre de materia, y el código de carrera es una foreign key. Así que hagan eso. Después le agregamos una cosita más, pero primero definan la tabla carrera solamente con los campos código de carrera y nombre de carrera, y la tabla materia con los campos código de materia, nombre de materia y código de carrera.
pónganle las primary key y a materia hagan la foreign key. ¿Me entendieron? Así les puedo hacer una pregunta. ¿Me entendieron, no es cierto? Profe, de carrera tenemos que utilizar el código carrera y nombre carrera solamente. Solamente. Y los otros dos, ¿por qué no? Solo por curiosidad nomás. Para no Bueno, hacértela tan larga, Belomini. Para no hacértela tan larga. Si querés bueno, ponerlo, ponelo, ningún problema. Era bueno, para no hacerlo tan largo. Porque quiero que lo hagan y definan la foreign key sobre todo. Entonces, de acuerdo a lo que les conté antes, esto lo puedo hacer de dos formas. ¿De qué formas puedo, digamos, hacer esto? ¿Quién me lo dice? Podemos hacerlo de la manera de crear primero carrera y poner Sí, que el constraint sea primary key, código carrera. bien, Y dentro de materia puedes crear los tres, el código de materia, el nombre de materia y el código de carrera. Y tienes que poner el constraint de primary key del código de materia y el foreign key, código de carrera. Porque al bien, revés no se puede. bien, Franco. Esa es una forma. Es decir, si voy a hacerlo, si voy a definir la foreign key código de carrera en el create de materia, en el create table de materia, entonces tengo que crear carrera primero. Si no voy a definir la foreign key en el create de materia cuando la haga, hago el create de carrera, el create de materia y después hago un alter table para agregar la foreign key a la tabla materia. Esas serían las dos formas. Bueno, vayan por la que más les guste y háganlo. Así podemos agregarle un poco más de cosas al ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, perfecto. Bien. Les doy ahí 10 minutos para que puedan definir la tabla carrera y la tabla materia.